Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Fue en ese momento que llegó el clímax. Su delicada mano se aferró a la sábana para aliviar la intensidad. Su hermoso cuerpo se estremeció, sus encantadoras caderas se contrajeron. Prenari no entendía por qué se tan fácilmente y alcanzaba el clímax tan rápido, sobre todo después de estar lejos de esto durante tanto tiempo. Pero la persona que parece extrañarla demasiado no la deja descansar. Es una sensación intensa, una oleada que le acelera el corazón. Se siente tan bien. No puedo soportarlo más. Siento que voy a morir. Solo un poquito más, ¿vale? Ya casi llegamos. Te extraño. Al ver que su amada podría no resistir por mucho más tiempo, Kemjira aceleró el paso. Ya no aguanto más. Si me presionas más, no podré soportarlo. Brenarin hizo un sonido incoherentemente, sacudiendo la cabeza a diestra y siniestra con lágrimas en los ojos. Se sentía tan bien que apenas podía respirar. Era una tormenta que traía felicidad tanto en el cuerpo como en la mente, haciéndole imposible resistirse. Ya no puedo más, voy a terminar. La joven tuvo las piernas sueltas y se retorció, dejando la cama desordenada. Se agarró a la colcha con fuerza y se levantó para ver cómo sus largos dedos acariciaban repetidamente sus zonas. Luego se desplomó sobre la cama, haciendo varios sonidos incontrolablemente durante varios segundos. Varios músculos se tensaron y cada parte de su cuerpo hormigueó por un momento, como si le pusiera la piel de gallina. Kim, ya terminé, ya no puedo aguantar más. Para, por favor, se siente tan bien. La persona que estaba siendo sometida emitió un sonido. Las plantas de sus pies en la cama se movían de un lado a otro al intenso que sentía en un interior. Sin embargo, la esposa seguía empujando, sin parar. En menos de un minuto alcanzó nuevamente su... Todo finalmente se detuvo. Su cuerpo se estremeció aún más por él. Su vientre plano se convulsionó como olas. Brenarin se le hormigueó todo su cuerpo hasta que no pudo concentrarse en nada más que en su propio. Todo parecía brillar, como si hubiera estrellas fugaces en nuestro dormitorio. De nuevo, unos segundos después, la persona que acababa de terminar se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar. Kemjira se sobresaltó, pensando que había hecho algo mal. La joven rápidamente apartó las manos y corrió a ver cómo estaba. Ella apartó las manos y se secó suavemente las lágrimas con los dedos, con el corazón acelerado por el miedo de haber sido egoísta, a pesar de que la otra persona había terminado. ¿Qué pasa, Kumrin? ¿Por qué lloras? Se siente tan bien. Brenarin confesó con franqueza sin vergüenza que nunca había experimentado este tipo de juegos que le hacía sentir tan bien. Sin embargo, Kemjira la hacía sentir mejor en ese sentido. Dios, me asustaste, no llores, ¿vale? Kemjira sonrió aliviada antes de inclinarse para besarle la sien y consolarla. Pensó que había hecho algo que la había entristecido o disgustado, haciéndola llorar. Al darse cuenta de que no era nada grave, se secó las lágrimas con los dedos. ¿Cómo lo hiciste? No lo sé, pero ahora mismo tengo muchas ganas de verte mover. Kemjira cambió de postura para sentarse, apoyada en la cabecera y apoyando la cintura, de modo que quedó sentada sobre su regazo. Brenarin bajó lentamente, sintió que esta posición le permitía a sus largos dedos entrar sin ningún problema. Una vez ajustada comenzó a rozar lentamente. ¿Por qué tienes los dedos tan largos? Ella se movía, solo un ligero toque, ella se sentía tan bien. No hay necesidad de ser brusco con ella. Si fue demasiado dura, ¿quién le curará los moretones? El dedo del artista, ¿quieres que lo haga por ti? Espera, no empujes, por favor. Antes de que pudiera terminar la frase, la testaruda sonrió,
hasta que sintió un ligero nudo en la garganta, junto con un hormigueo que le recorrió los pies. Brenarin se abrazó al cuello, permaneció inmóvil en esa posición. No te preocupes, me corto las uñas cada 2 días, no las dejaré crecer ni un poquito, dijo envolviendo sus largos brazos alrededor de la esbelta cintura de su esposa. Luego movió la muñeca empujando los dedos hacia arriba, justo eso. Prepárate bien, no te sientes o no podré hacerlo correctamente. Yo no puedo soportarlo más. Se siente tan bien. Voy a terminar. Brenarin intentó controlarse, pues no solo su mitad inferior estaba siendo invadida con descaro, sino que también la superior estaba ocupada por sus cálidos labios. La joven se aferró a los pies de su amante, hundiendo los dedos y las uñas en sus hombros. Listo, no olvides calificar por ser un estudiante sobresaliente. Hasta que estuvo cerca de la orilla, su interior se tensó y se oprimió. Fue en ese mismo instante que la persona debajo de ella separó su boca y le golpeó en las muñecas sin parar hasta que su mitad inferior quedó entumecida.